Hola, vamos a ver ahora dinámica, que sería la parte de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento adquirido por el cuerpo, ¿sí? En realidad vamos a ver las leyes de Newton. Son tres leyes, vamos a verlas en este orden, de acuerdo a su nombre: el principio de acción y reacción o principio de interacción. Dice que a toda acción física, que es una acción física, es una fuerza, le corresponde una reacción de la misma intensidad y la misma dirección, pero de sentido opuesto, ¿sí? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de esto: supongamos que tengo una superficie y tengo un cuerpo apoyado sobre esa superficie. Entonces, ese cuerpo tiene una fuerza propia llamada peso. El peso es la fuerza con la cual el cuerpo es atraído por la tierra, ¿sí? Y voy a tener una fuerza de la misma medida, del mismo módulo, pero de sentido contrario, denominada normal. La normal sería la reacción del plano de apoyo, ¿sí? O sea, para sostener ese peso, la superficie es una fuerza hacia arriba del mismo valor que el peso, pero en sentido contrario. Para que un par de fuerzas sea un par de acción y reacción, tienen que estar actuando sobre diferentes cuerpos. El peso actúa sobre la mesa, sobre la superficie de apoyo, y la reacción normal actúa sobre el cuerpo, ¿sí? Ahí tengo un par de acción y reacción. Bueno, después, el segundo principio es el principio de inercia, y dice que todo cuerpo tiende a conservar su estado cinético. ¿Qué es esto? Su estado de reposo, su movimiento rectilíneo uniforme, podría ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o un movimiento con otro tipo de trayectoria, por ejemplo el circular, el movimiento parabólico, o un movimiento ondulatorio, cualquier tipo de movimiento. Para que sufra una alteración es necesario que una fuerza produzca ese cambio. Por ejemplo, si tengo algo que está quieto, no se va a empezar a mover espontáneamente si no hay una fuerza que lo ponga en movimiento. Y si algo se está moviendo, no va ni a aumentar la velocidad, ni se va a detener, ni va a cambiar de dirección ni de sentido, si no hay una fuerza que produzca ese cambio, ¿sí? Un ejemplo típico es: si vamos en un auto y el conductor aplica los frenos y frena bruscamente, todos los ocupantes se desplazan hacia adelante porque tienden a conservar el movimiento que tenían antes de la detención del vehículo. Bueno, y el último es el principio de masa, que dice: este es el más importante porque es el que tiene las fórmulas que nos van a permitir resolver la mayor parte de los problemas. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza o un sistema de fuerzas que tenga resultante no nula, el cuerpo adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de masa, hablamos de cantidad de materia, es lo que habitualmente medimos en kilogramos o en gramos, ¿sí? Bueno, esa última ley, ¿sí?, la vamos a escribir matemáticamente de esta manera. Vamos a poner lo siguiente: vamos a poner sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué es esto de la suma de fuerzas, la sumatoria de fuerzas? Se trata de una suma algebraica de fuerzas. ¿Pero qué fuerzas? ¿Todas? No. Voy a considerar solamente las fuerzas en la dirección del movimiento, ¿sí? Las fuerzas son magnitudes vectoriales, tienen un sentido, y el sentido está asociado al signo. Entonces vamos a considerar esta convención, tomando como positivas a todas las fuerzas en el sentido del desplazamiento, ¿sí?, que están produciendo, y como fuerzas negativas a las de sentido
opuesto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un cuerpo, ¿sí?, apoyado en una superficie, ¿sí?, y el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Bueno, sobre ese cuerpo voy a tener varias fuerzas. En primer lugar, todos los cuerpos tienen un peso, ¿sí? Esto tiene un peso, hay una reacción normal porque está apoyado sobre una superficie, y vamos a suponer que tengo diferentes fuerzas. Por ejemplo, hay una fuerza F1, hay otra fuerza F2, y en sentido contrario tengo una fuerza F3. Bueno, como esto se va a mover sobre el plano horizontal, no va a subir ni va a bajar, las fuerzas que a nosotros nos interesan, que son las que van a producir el movimiento, es la acción combinada de estas tres. Como dijimos que se está moviendo hacia la derecha, al desarrollar esta ecuación, voy a tener que la fuerza 1 la tomo positiva, la fuerza 2 también porque tiene el sentido del movimiento, y le vamos a restar la fuerza 3, y todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea que esta es una fórmula general, pero yo tengo que analizar en cada problema, ¿sí?, cuáles son las fuerzas que intervienen, cuáles son las que producen movimiento o fuerzas motores, ¿no?, realizando un diagrama de cuerpo libre, que sería este esquema que tenemos acá, donde dibujamos el cuerpo y todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí? Ahí planteamos esta ley o principio de masa, que es la segunda ley de Newton en realidad, ¿sí? Y eso nos permitiría, si conocemos las fuerzas, por ejemplo, averiguar la aceleración, averiguar la masa, o si conozco la masa y la aceleración, averiguar alguna fuerza que no conozca. Bueno, y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a ver. Las fuerzas, en este caso yo las dibujé todas horizontales y actuando en la dirección del movimiento. Pero puede ocurrir que las fuerzas tengan componentes que se puedan descomponer, mejor dicho, ¿no?, que sean fuerzas oblicuas respecto a la dirección del movimiento. En ese caso, cuando ustedes tienen que descomponer, descomposición de fuerzas en ejes cartesianos, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de ejes cartesianos X e Y, y tengo una fuerza F que forma un ángulo alfa con la dirección positiva del eje X, yo podría pensar que esa fuerza es el resultado, es la resultante de dos fuerzas, la componente en X y la componente en Y, ¿sí? Esas serían las componentes de la fuerza F. ¿Cómo se obtienen? La fuerza en X es igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque recuerden que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente es Fx, el cateto opuesto es la fuerza F. Vean, si yo paso F dividiendo, me queda la fórmula del coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y después, la componente en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo, ¿sí? O sea, porque acá tengo el cateto FI, sería como el cateto opuesto, porque tiene esta misma medida, esta es la hipotenusa. Entonces, si yo paso dividiendo, queda FI sobre F, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, que concuerda con la definición de seno, ¿no? Bueno, ahí descompongo una fuerza. Entonces, ¿cómo aplico esto después en algún ejercicio? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá un esquema parecido al anterior y acá tengo dos fuerzas, F1, ¿sí?, que forma un ángulo alfa. Acá voy a tener el peso, hacia arriba tengo la normal, ¿sí?, y pongamos que acá tengo una fuerza, la voy a dibujar acá. Esta se llama fuerza de rozamiento, es la que se produce por la fricción entre el cuerpo y la superficie de apoyo, la fuerza de roce, que tiene sentido opuesto al movimiento. Ahora bien, esta fuerza la descompongo, voy a tener la componente en X y voy a tener acá
una componente sobre el eje Y. Cuando yo planteo la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, eso va a ser M por A, porque esto se va a mover a lo largo del eje X. ¿Y qué fuerzas voy a tener? Voy a tener la fuerza F en X menos la fuerza de rozamiento igual a M por A. O sea, la fuerza por el coseno del ángulo menos lo que valga la fuerza de roce igual a M por A. Y ahí tendríamos esta ecuación. Ahora, ¿para qué me sirve la componente en Y? Bueno, porque la normal, en el ejemplo anterior, la normal tiene que ser igual al peso, porque tienen que estar en equilibrio. Pero en este caso, cuando yo planteo sumatoria de fuerzas en Y, esto va a ser igual a 0, porque esto no tiene aceleración sobre el plano vertical, se mueve horizontalmente. Entonces, las fuerzas que intervienen, vamos a considerar todas las que van hacia arriba positivas. Normal, más la fuerza en Y, menos el peso, y esto va a ser igual a 0, como dijimos, no hay aceleración. Y entonces, la reacción normal, paso el peso para el otro lado positivo, y la fuerza en Y, que es la fuerza por el seno del ángulo, pasa restando. Y ahí averiguo la reacción del plano de apoyo. Es cuestión solo de indicar valores. Bueno, ahora, ¿en qué se miden las fuerzas? ¿Cuáles son las unidades de fuerza, de masa? La fuerza, en el sistema internacional, se mide en una unidad denominada Newton. Esa es mi unidad de fuerza. La unidad de fuerza se llama Newton, se abrevia con la N y equivale, es una unidad compuesta que sería kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Quiere decir que un newton es la fuerza que le tengo que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo de masa para producirle una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Esa sería la idea de Newton. Otra unidad, esto es la abreviatura de kilogramo fuerza, que no es lo mismo que el kilogramo solo, ¿no? El kilogramo fuerza, 1 kilogramo fuerza equivale aproximadamente a 10 newton, ¿sí? El kilogramo fuerza es una unidad del sistema técnico, pero en algún problema me lo pueden poner, bueno, me conviene pasarlo a newton, ¿sí? Dijimos antes peso. El peso es la fuerza con la cual el cuerpo es atraído por la Tierra, si se encuentra en la Tierra, si se encuentra en otro cuerpo astronómico, por ejemplo en la Luna, el peso va a tener otro valor, porque lo que cambia ahí es la aceleración producida, que es la aceleración gravitatoria, que en la Tierra sabemos cuánto vale, pero en otro lugar no va a tener el mismo valor. O sea, en la Luna aproximadamente vale la sexta parte de lo que vale en la Tierra, así que en la Luna los cuerpos, por más que tengan la misma masa, van a tener un peso unas 6 veces menor. El peso se calcula como la masa multiplicada por la aceleración gravitatoria. Esa sería la fuerza peso. La masa es cantidad de materia. Y en física la vamos a medir en kilogramos o unidades múltiples o submúltiplos del kilogramo. Por ejemplo, la masa puede estar en toneladas, una tonelada son 1000 kilos, o puede estar en gramos, ¿sí? La unidad del sistema internacional, del sistema MKS, es el kilogramo. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede aparecer en los problemas de dinámica? Es muy común que me aparezca un plano inclinado, ¿sí? Donde un cuerpo que está apoyado sobre ese plano, ¿sí? Va a tener el peso repartido en dos direcciones, una paralela al plano y una perpendicular al plano. La paralela al plano es la que tiende a hacer que el cuerpo se deslice, ¿sí? Hacia abajo en el plano inclinado. ¿Sí? Yo tengo entonces algo así, el cuerpo está acá apoyado en el plano inclinado, acá dibujo la fuerza peso y acá me imagino dos ejes.
Acá hay un ángulo, ¿no?, de inclinación del plano. Acá tengo mi eje X y perpendicular al plano tengo el eje Y. El eje X paralelo al plano, el eje Y perpendicular al plano. Entonces, el peso, en este caso, se descompone. Voy a tener una componente del peso en Y y una componente del peso en X. ¿Sí? Bueno, acá hay una cuestión. Vieron que antes, acá habíamos visto descomposición de fuerzas, en X iba por el coseno, en Y por el seno. Vamos a ver que acá es al revés porque por una cuestión geométrica el ángulo este está rotado. Entonces la componente en X, que es paralela al plano, se relaciona con el cateto opuesto y la componente en Y se relaciona con el cateto adyacente a este ángulo. Entonces la componente del peso en X va a ser la masa por la gravedad, que sería el peso, por el seno del ángulo. Y la componente en Y es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Esta es la fuerza que lo hace mover. Mientras que esta otra es simplemente una fuerza de contacto, o sea, lo mantiene en contacto con el plano. Hacia arriba, perpendicular, la palabra normal significa perpendicular, o sea, siempre que hablamos de reacción normal, primero que el cuerpo tiene que estar apoyado sobre un plano. Y la normal siempre va a tener una dirección perpendicular al plano de apoyo y siempre dirigida del plano hacia el cuerpo. ¿Sí? O sea que en este caso la normal va a ser igual al peso en Y. En un plano inclinado voy a tener una aceleración siempre que haya rozamiento despreciable. Vamos a poner aceleración en plano inclinado sin rozamiento. Cuando me digan considerar rozamiento despreciable, bueno, si nosotros miramos el esquema este, la única fuerza que lo pone en movimiento es el peso en X, y esto va a ser M por A. Y esto es M por G por el seno del ángulo, igual a M por A. Como la aceleración aparece multiplicando de los dos lados, la elimino y llego a la conclusión de que la aceleración en un plano inclinado sin rozamiento es la gravedad por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos que saber de todo esto? Bueno, para lo que se ve en biofísica prácticamente nada más, o sea, es bastante básico. Solo recordar que la fuerza de rozamiento, bueno, se puede llegar a calcular, por lo general me la dan ya calculada. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La nombramos recién, vamos a ver un poquito eso, cómo se calcula, cómo se obtiene la fuerza de roce. Cuando hablamos de rozamiento nos referimos a una fuerza, la fuerza de roce, fuerza de rozamiento, sería una fuerza siempre opuesta al sentido del movimiento y producida por la fricción entre el cuerpo y el plano sobre el cual se está moviendo, sobre el cual se desliza. Bueno, la fuerza de roce se calcula de esta manera, nu por n. ¿Qué es cada una de estas cosas? Nu es un coeficiente de roce. ¿Sí? Es solo un número, no tiene unidades. Y n es la normal, o sea, la reacción del plano de apoyo. Respecto a este coeficiente de rozamiento, ¿sí?, no puede ser estático ¿sí? ¿Y cuándo se usa esto? El coeficiente estático
se usa antes de iniciado el movimiento, con el cuerpo todavía quieto. ¿Qué significa? Si yo empujo un objeto, por ejemplo, quiero mover un objeto, tengo que aplicar una fuerza, pero si hay rozamiento, esa fuerza va a tener que vencer ese rozamiento estático, o sea que poner en movimiento el cuerpo me va a costar un poco más que mantener después el movimiento, porque el otro coeficiente de roce, que sería el dinámico o cinético, lo vamos a abreviar U sub C, ¿sí? Este coeficiente se usa una vez iniciado el movimiento. ¿Sí? El coeficiente estático es generalmente mayor o por lo menos igual que el coeficiente cinético, siempre se va a cumplir esa relación. Por eso, ¿cómo puede ocurrir esto? Imagínense en que esto está en reposo, este objeto sobre el plano inclinado. ¿Por qué? Porque tendría acá una fuerza de rozamiento que está en equilibrio con el peso en X. O sea, si ocurriera eso, el cuerpo no se va a mover. Y ahí el rozamiento sería el estático. Usaría, si tuviera que calcular la fuerza de rozamiento y me dieran dos coeficientes, si el cuerpo permanece en reposo, utilizaría el estático. Ahora, si yo sé que el cuerpo se está moviendo, voy a utilizar el dinámico. ¿Sí? Bueno, la misma relación que tengo entre los coeficientes la voy a tener entre las fuerzas de roce. Igual, en lo que es CBC de biofísica, no se ve el cálculo de la fuerza de roce, pero en lo que sería biofísica por UBA 21 lo pueden incluir o no, depende. Hay años que han explicado el tema y hay años que no lo han pedido. Por lo general la fuerza de roce se da el valor ya calculado, o lo puedo calcular, puedo despejar, digamos, de plantear la ecuación de equilibrio dinámico, la sumatoria de fuerzas igual a m por a, despejar de ahí la fuerza de rozamiento y averiguarla directamente sin utilizar ningún coeficiente ni fórmula. Bueno, por ahora esto es todo lo que vamos a ver de dinámica. Resta después ver algunos problemas que voy a subir para los próximos videos. Las hojas de fórmulas, modelos de parciales, de exámenes, la guía de ejercicios se puede descargar del blog y el link para acceder al blog está abajo del video. Bueno, nos vemos en el próximo.